Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Seguir o abandonar. Un verdadero discípulo siempre sigue al maestro, aunque le sea difícil por causa de las pruebas, nunca abandona. Después de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor hace una revelación de una gran verdad, una verdad extraordinaria. Hagamos un pequeño repaso sobre esta revelación. Lo tenemos en Juan capítulo 6, versículo 48, donde Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dice el versículo 51, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los verdaderos cristianos sabemos el significado de estas palabras de Jesús. Sabemos que Jesucristo es el Verbo, es la palabra de Dios hecha un ser humano, la palabra de Dios cumpliéndose exactamente en la persona humana del Hijo, en Jesucristo, el cual fue ejemplo de obediencia total. Por tanto, sabemos que cuando Jesús habla de comer su cuerpo, se está refiriendo al alimento espiritual que representa la palabra de Dios y que debemos comer, la debemos digerir para que haga el efecto necesario en nuestra vida. Obediencia y aplicación en cualquier circunstancia. Luego dice en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y luego en el versículo 60 dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En este último versículo vemos las consecuencias de esa revelación en aquellas personas que su fe está basada solo en un asentimiento mental, en una aceptación simplemente mental y no de una fe y una confianza auténticas, las cuales nacen en nuestro propio interior, en nuestro ser interior. Jesús declara en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían en él. Y el apóstol Juan dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban, no caminaban con él. Cuando Dios, por medio de la revelación del Espíritu Santo y a través de su palabra, nos da una visión clara de su voluntad, debemos, si somos verdaderos discípulos, andar en fe, andar en la luz y andar guiados por el Espíritu Santo. Así aceptaremos y seguiremos dicha revelación de su voluntad. Si obedecemos a nuestra propia visión mental, a nuestras emociones, a nuestra manera de ver las cosas, en vez de la voluntad de Dios, nos haremos esclavos de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos y de nuestro propio punto de vista, y esto seguramente nos llevará primero a salirnos de la voluntad de Dios y después al casi seguro fracaso. Si no andamos en la luz, a la luz de la palabra de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, caeremos a la servidumbre de nuestros propios deseos carnales y que muchas veces son pecaminosos. Tampoco debemos vanagloriarnos, esto suele pasar, de haber recibido una revelación celestial y creernos más espirituales que nadie. Te puedo asegurar que si en esta situación no ponemos a trabajar la humildad, nos vendrán sentimientos de orgullo y de vanagloria. Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 verso 1 dice, nada gana uno con gloriarse de sí mismo, sin embargo tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Recordemos que Pablo, después de ser apedreado, le dieron por muerto, eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 14, y el Señor dice, lo llevó mediante una visión y le mostró el cielo. Pablo podía sentirse orgulloso porque Dios le consideraba digno de recibir dicha visión. Pablo no deja de comentar la visión, pero lo hace desde la humildad. Cuando aceptas con humildad las revelaciones celestiales y disfrutas de ellas y las compartes, nunca serás igual después de haberlas recibido. Pero no hay que vanagloriarse nunca sobre los demás, ni mucho menos juzgarles. Eso es un asunto que solo queda entre ellos y Dios.
Cuando aceptamos que el Espíritu Santo nos revele las grandes verdades que existen en la palabra de Dios, tenemos dos opciones. Una, seguir con humildad y valentía, aceptando siempre la voluntad de Dios, y la segunda, abandonar como hicieron algunos de sus discípulos. La decisión que tomemos demostrará la clase de discípulos que somos. Si aceptamos seguir, demostraremos la valentía de todo buen discípulo de Cristo. En el capítulo 10 de Hebreos, versículos 38 y 39, el autor declara, dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Los justos, está diciendo, vivirán por la fe, pero aquel que se aparte, aquel que abandone, no le agrada a Dios. Pero nosotros, dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos, está diciendo, de los que se apartan, los que abandonan y se pierden. Nosotros somos fieles a Dios y nuestras almas serán salvas. Por tanto, y termino con esto, en ti está la decisión de seguir demostrando ser un verdadero discípulo o de abandonar. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.